de economía. Nos está acompañando Agustín Echevarne, el director general de la Fundación Libertad y Progreso, para ver cómo marcha esta economía en la Argentina en estos tiempos de pandemia. Agustín, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿cómo estás, Horacio? Todo muy bien. Bueno, queriendo ver desde tu visión cómo ha sido todo este 2020 de pandemia, si la pandemia es la economía, si la economía es la pandemia, pero la verdad que no andamos nada bien, ¿no? No, la verdad que fue un año muy difícil, para todo el mundo con el tema de la pandemia, pero claramente a algunos países le afectó mucho más que a otros y nosotros tenemos nuestros propios problemas adicionales. Entonces, si uno mira al mundo, ves que los países desarrollados cayeron 4,9% en promedio, cayeron más que los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo cayeron la mitad, o menos de la mitad, 2,4%. Incluso los países de menores ingresos son los que menos cayeron, que cayeron 0,8%. Ahora, cuando mirás los países que más cayeron, ahí encontrás a la Argentina. Ahí encontrás a España, encontrás a México y encontrás a Argentina que cayó 10,4%. Y según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, vas a ver que incluso la recuperación de la Argentina va a ser más floja que la de otros países. Entonces, cuando tomemos el trienio, es decir, 2020-2022, resulta que Argentina es el que más cae en el mundo, 3,8%. Lo cual demuestra que a los problemas de los demás le agregamos que la Argentina es un país que no tiene un sistema económico razonable, es un país donde hay demasiada gente que consume, digamos, sin producir lo que consume, y por lo tanto vive de los demás, y a los demás les ponen tantos impuestos que el sector productivo ya está en retirada, digamos, se va achicando en lugar de crecer como en el resto de los países. Es decir, que estamos en un sistema que está al final del sistema, es un sistema perimido, digamos. El sistema económico en Argentina ya no puede funcionar. Ya hay demasiada gente que vive de los demás y el sector productivo es tan chiquitito que ya no alcanza para producir para todos. Ahora, repitiendo recetas que con el correr de los años han dado muestras de que no caminan, ¿no? Como ser el tema de acuerdos de precios, como ser el tema de trabas a las exportaciones o cuotas. Evidentemente, pareciera que se vuelve a tropezar con la misma piedra. Sí, es exactamente así. El problema de la Argentina es el estatismo, es decir, la intervención del Estado sobre la economía, la idea de que el Estado tiene que resolver todos los problemas, que la idea hay como distintos niveles, ¿no? Desde el primer Perón, que era el control de precios y salarios y el control del tipo de cambio, ¿no? Bueno, eso se vuelve a repetir con Cristina y se vuelve a repetir ahora con Fernández. Y en el medio tenemos niveles más moderados, como puede haber sido el de Frondizi o el de Macri, ¿no? Donde ya también creen en el dirigismo económico, ellos creen que tienen que haber, que el Estado tiene que dirigir cuáles son los sectores ganadores, vaca muerta, el litio, o las energías renovables o lo que fuere, que eso es lo que saca adelante la economía, el Estado. Y ese es un gravísimo error, por supuesto mucho más grave cuando el intervencionismo llega al control de precios y salarios. Cuando llegas a ese control de precios y salarios y de tipo de cambio, terminás en un esquema como fue el Rodrigazo, porque terminás teniendo inflación, o sea, el Estado gasta más de lo que produce, de lo que le ingresa, mejor dicho, y eso es el déficit fiscal, lo financia con emisión monetaria, y para contener a la inflación te controla los precios. Entonces terminás haciendo una olla a presión que va acumulando presión, acumula presión, hasta que estalla. No estalla, es un Rodrigazo. Entonces tenemos el año pasado una inflación altísima a nivel mundial, 36%, pero además de eso tenés una inflación reprimida, que son el control de precios, los salarios que subieron menos que la inflación, el control de tipo de cambio, que significa que también el tipo de cambio está retrasado en términos de expectativas de lo que cree la gente. La gente cree que el dólar tiene que ir más arriba, pero lo controlan por todos lados y emitís deuda. Entonces, las tasas de interés de la emisión de deuda te demuestran que este sistema está muy, muy complicado. Macri se endeudaba al 7,5% anual y nosotros decíamos, ojo, porque eso es el doble de lo que se endeudaba Perú. Bueno, ahora nos endeudamos al doble, más del doble de lo que se endeudaba Macri.
Es decir, el gobierno actual se está endeudando en 16% anual. Ahora, ¿cuánto hay de errores y cuánto hay también de presión de una pandemia que puso a la Argentina con el aislamiento, con todo lo que nos pasó en el 2020, contra la pared? Sí, por supuesto, se agravó el problema porque Argentina ya venía con problemas, ya desde el año 2011 Argentina no crece. Argentina viene para abajo desde el 2011. Y ya antes de eso, durante el gobierno de Néstor Kirchner, nosotros anunciábamos o pronosticábamos que Argentina iba a terminar en esta inflación, porque el sistema que estaban armando era un sistema que no funciona y que termina con estancamiento e inflación. Esto empezó en el 2011 y ya estábamos en esta inflación, ya desde ahí estamos para abajo, en un serrucho bajista. Pero al final de Macri fueron 2 años de caída, y de caída fuerte, y sobre eso vino la pandemia. Y la pandemia vino, en el caso de la Argentina, con una reacción del gobierno exagerada por un lado y mal encarada, con poca inteligencia. Entonces nos encerraron durante 250 días el año pasado. Y eso generó la quiebra de 90.000 comercios y la pérdida de trabajos para millones de personas. Entonces tenemos un problema muy, muy serio. Ahora se empiezan a aliviar en el mundo y también en Argentina permiten trabajar más, permiten circular más. Todavía hay restricciones en los sistemas hoteleros, en los restaurantes y demás. Tienen cupos operan al 50% en algunos casos. Es decir, que todavía hay restricciones, pero se ha aliviado bastante. Y ahí hay una cierta recuperación, y tenemos también la suerte de las lluvias de estas últimas semanas que aliviaron lo que podía ser una sequía, y con precios internacionales agrícolas muy buenos, con lo cual el campo va a ser un motor importante este año y también un importador de dólares, digamos, ¿no? Pero, lamentablemente, hay una falta de credibilidad total en todo el sistema político argentino y también el sistema judicial. La justicia no funciona y la percepción sobre la justicia argentina es muy mala, y entonces es muy difícil que vengan las inversiones. Y para tener una cosa es recuperarte lo que perdiste, y otra cosa es empezar a crecer. Para crecer necesitas inversiones nuevas, de argentinos y de gente del exterior que confía en Argentina. Y eso es lo que no vemos. Por eso no vemos crecimiento. Vemos una recuperación, pero no vemos crecimiento. Ahora, tenemos por delante un año electoral que de pronto va a hacer que el gobierno tome algunas medidas que le permitan no perder votos en estas elecciones legislativas, pero que de pronto pueden agudizar aún más el problema. Bueno, eso lo estamos viendo ya desde el año pasado. O sea, lo que estamos viendo en el último trimestre del año pasado es que el gobierno contiene la suba del tipo de cambio blue, o de lo que llaman el contado con liquidación. Y lo contiene emitiendo bonos del Banco Central, o sea, letras del Banco Central y bonos del Tesoro en dólares, en pesos, en todas las denominaciones, pero sobre todo las que emitió en dólares. Es una competencia contra el dólar para mantener el dólar más apaciguado. Y lo lograron contener en 150 más o menos el tipo de cambio paralelo o el contado con liquidación, pero el costo es enorme. Cuando uno emite una deuda del 16% anual y el país no crece, ¿cómo la vas a pagar? Y aunque crecieras al 3% anual, ¿cómo la vas a pagar? O sea, esa tasa del 16% va mucho más rápido el aumento de la deuda que el aumento del país, que el crecimiento del país. Por lo tanto, es imposible de pagar, a menos que sea una cosa de muy corto plazo y que después empieces a crecer más rápido y a tener confianza y que bajen las tasas de interés. Pero la verdad, uno no ve que haya un cambio de mentalidad que te permita que la gente empiece a confiar en Argentina. O sea, seguimos viendo lo que hablábamos, ¿no? La intervención del Estado, la discrecionalidad, la corrupción, todas estas cosas que perjudican mucho a la Argentina y sobre todo ha aumentado mucho la pobreza. Ya tenemos una pobreza que está cercana al 50%. Y ahora el ministro dice los salarios van a subir más que la inflación. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser eso? Porque para que los salarios suban en términos reales, por arriba de la inflación, sostenidamente, hay una sola manera, que es la inversión. Es tener mayor capital y entonces aumenta la productividad, y con el aumento de productividad, a la larga, van subiendo los salarios reales. Si en cambio querés saber los salarios reales por un golpe de la lapicera,
simplemente por un decreto del gobierno, porque ellos creen que podés dibujar riqueza escribiéndola en un papel. Eso es una falsedad, eso termina mal. Siempre ha terminado mal. Hay 4.000 años de historia de controles, hay un libro de 4.000 años de controles de precios y salarios, siempre terminaron mal. Y Argentina tiene mucha experiencia, siempre terminó mal. Y esta vez, por supuesto, también va a terminar mal, ¿no? Le adjudican a Einstein esa frase de que la locura es creer que puedes tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y Argentina viene haciendo lo mismo. O sea, en ese momento, en estas elecciones, mi esperanza es que surja una tercera fuerza donde realmente los argentinos apuesten a algo distinto. Apuesten a la economía de mercado, que es lo que funciona. Es decir, a creer en la libertad. Porque la economía de mercado es creer en la libertad. Es lo que permitió, por ejemplo, que Alemania resurja después de la guerra. Después de la guerra vino Erhard y Adenauer, eran lo que llamaban los ordoliberales, y generaron el milagro alemán. ¿Y dónde empezó el milagro alemán? Cuando el señor Erhard un día liberó todos los precios y salarios, de un día para el otro. Cuando todavía estaba la ocupación militar de Estados Unidos, el general Clark, que era el que manejaba la economía de Alemania, que era un americano, por supuesto, no le permitía cambiar ningún precio sin pedir autorización, pero sí le permitía liberarlo. ¿Y qué pasó? Liberó todos los precios. Y empezó la economía libre. Y con la economía libre vino el repunte de Alemania. Eso es lo que funciona. La libertad es lo que funciona. Ahora, la última, Agustín, con un país con este nivel de pobreza, con una dependencia muy marcada de gente que no tiene trabajo de los destinos del gobierno, ¿cómo se puede generar esa salida que vos planteás sin que no se genere un conflicto o un estallido social? La realidad es que lo único que puedes hacer para mejorar la pobreza, o lo mejor que puedes hacer, es justamente liberar el todo. Y esto funciona. En la República Checa, por ejemplo, cuando salieron del comunismo, pensaban que venían del comunismo. Ahí no había empresarios. Toda la industria que tenían era no competitiva. Una vez que abrías al mercado común, imagínate, estabas atrás de la cortina de hierro con una tecnología de 30 años de antigüedad y tenías que competir con Alemania. Tenías que competir con Italia, con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos. ¿Cómo hacías? Por supuesto, esos empresarios no podían competir, o esas empresas no podían competir. Y la República Checa se encontraron entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los colchones sociales que vamos a poner? No tenemos plata. Y cuando fue Alan Greenspan les preguntó cómo van a hacer, dijeron, no, nosotros no tenemos plata, vamos a liberar todo y confiamos en el mercado. Y eso fue lo que ocurrió. Liberaron todo y la recuperación fue extraordinaria. Y en cambio, los que pretendieron controlar el impacto, hacer planes gradualistas y demás, no les funcionó. Y 2 años más tarde tuvieron caídas mucho más groseras. Los que les funcionaron son a los 5 países que estaban atrás de la cortina de hierro, sobre 15, eran 15 países. 5 hicieron cambios totales de sistema, ¿no? Liberaron todo. La República Checa, Polonia, Letonia, Lituania y Estonia. Y fueron los que mejor les fue. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que apostar a la libertad, al millón. ¿Qué significa esto? Que hay 1 millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral los próximos 5 años, lo que van a hacer sus propias empresas. Y lo que tenés que hacer es sacarle las trabas, sacarle los impuestos, sacar las regulaciones, y yo te aseguro que esos chicos van a crear miles y miles de empresas nuevas que vos y yo no tenemos la más remota idea de qué es lo que van a hacer, pero van a salir adelante. Esa es la apuesta que tenemos que hacer. Y sí, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar las cosas que tiene que hacer el Estado. Pero el Estado no tiene que intervenir en las cosas que no le corresponden. Agustín, agradecido por estos minutos, espero verte pronto. Muchas gracias a ti, un placer. Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso.